Hola, ¿cómo andan, gentes? Bueno, acá salí a tomar un poco de sol hoy porque ya tenía moho, me pareció. Bueno, vamos a seguir un poquito. Voy a tratar de que esto sea más cortito que la clase pasada. Vamos a seguir un poquito hablando sobre la Guerra Fría, pero con una mirada un poco más política esta vez y más pensando en nuestra realidad latinoamericana y argentina. Habíamos dicho que entonces la Guerra Fría era ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y que no estaba caracterizado por un enfrentamiento directo. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir un enfrentamiento directo? Quiere decir que en ningún momento Estados Unidos le declara la guerra a la Unión Soviética o viceversa. Siempre están cerca, siempre están por irse las manos, pero nunca pasa. ¿Qué es lo que disuade? ¿Qué es lo que ocurre para que esto no pase? Bueno, la disuasión, lo que se llama la disuasión nuclear táctica. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética poseían sendos arsenales nucleares y ninguno estaba seguro de lograr el exterminio del otro o la destrucción del otro sin sufrir una destrucción similar. Cualquier ataque realizado por la Unión Soviética o por Estados Unidos podía ser devuelto en una escala similar antes de ser destruido. Entonces, esa amenaza permanente de aniquilación mutua es lo que sostenía este enfrentamiento, que nunca era un enfrentamiento directo entre estos dos grandes bloques, pero sí se enfrentaban. ¿Y dónde se enfrentaban? En diferentes países en donde apoyaban a una u otras facciones, ¿sí? El caso que ustedes quizás mejor conozcan o del que más hayan oído hablar es el caso de Vietnam, ¿sí? Ya le vamos a dedicar una clase a Vietnam, pero en la guerra de Vietnam los soviéticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, apoya a una facción, al Vietcong, ¿sí? Mientras que los norteamericanos apoyan a otra facción. Por lo tanto, lo mismo va a ocurrir en Afganistán, ¿sí? Ese tipo de enfrentamientos lo que demuestran es la intención de empujar la balanza de las dos potencias, pero siempre a través de las zonas periféricas y de las acciones periféricas, nunca mediante la acción directa, el enfrentamiento directo. Ya le vamos a dedicar una clase a lo que fue la crisis de los misiles y esa como el punto más álgido en el cual ese enfrentamiento directo hubiera sido posible, ¿sí? Paremos ahí ahora, porque vamos a ir hacia lo político, dijimos. Esta idea de que estas dos potencias estaban enfrentadas y que su campo de batalla era el resto, era todo el mundo completo, dio lugar a una de las cosas, de las doctrinas más siniestras, ¿sí? Y que más daño nos ha hecho a los latinoamericanos y a otros tantísimos países del mundo en la historia. Fue la doctrina de la guerra irregular. ¿Qué significa esto? Los teóricos de la Guerra Fría decían, los teóricos occidentales, digo, ¿no? Este le planteo de Estados Unidos, básicamente, y de Francia. Ellos decían, esta guerra, esta nueva guerra mundial que se aproxima, que es la guerra entre los países liberales y los países comunistas, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, no es una guerra que se va a librar tradicionalmente. Es una guerra que se va a librar dentro de cada país y fundamentalmente en el marco de lo ideológico. El socialismo, el Estado soviético, juega en todos los países del área liberal sus agentes encubiertos para corromper, para extender su peligrosa ideología, para lograr un cambio político que incorpore a estas áreas que estaban bajo la influencia de Estados Unidos a el Pacto de Varsovia. ¿Había ocurrido esto? Claro, sí, el ejemplo era Cuba. Estados Unidos, después del ejemplo de Cuba, había entendido que esto no podía volver a pasarle con ningún país que estuviera bajo su vigilancia, porque era muy peligroso tener una base de operaciones soviéticas cerca. Y otro tanto decían los soviéticos.
que los Estados Unidos enviaban a sus agentes para corromper la moral socialista, para corromper a la juventud soviética. Entonces, lo que caracterizó este enfrentamiento fue una superabundancia y un supercrecimiento de los servicios secretos de todos los países del mundo, orientados hacia una facción política o hacia la otra. No importaba si vos vivías en un país comunista o si vivías en un país liberal. La realidad es que cualquiera de los dos se había llenado de policía de civil. Y por supuesto, había que reprimir esos pensamientos insurgentes, esos pensamientos que se alejaban, ¿sí?, esas ideas políticas que no eran naturales, decían, ni propias de esos países en los que esta gente vivía. Por ejemplo, los soviéticos dirían que las ideas liberales no eran propias de Checoslovaquia, ¿sí?, que las ideas liberales habían sido implantadas en Checoslovaquia, ¿sí?, que era uno de los países que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, que allí había actuado el imperialismo capitalista, colocando y desparramando esas ideas horribles entre la juventud, con esos nombres tan lindos como libertad, derecho a consumir, y todas esas fantasías que lo único que garantizaban era el enriquecimiento de los más ricos. Mientras que por otra parte, en los países que estaban bajo el área de influencia de la OTAN o de Estados Unidos, el discurso era similar pero inverso, ¿no? Cualquier reclamo por una mejor condición laboral, cualquier reclamo de índole social, era rápidamente caracterizado como un reclamo cuyo origen estaba en la infiltración comunista en estos países y reprimido con salvajismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿existía tal cosa como estas infiltraciones? Sí existían, obviamente, ¿sí? Los estados centrales, sean socialistas o capitalistas, siempre juegan sus servicios de inteligencia. Eso habilitaba las olas de represión sucesivas que se desataron sobre estos países, sea en el área soviética, sea en el área occidental. No, claro que no. En realidad, esas olas represivas sirvieron para encubrir un montón más de cuestiones que vamos a verlas luego, ¿sí? Tenían que ver con el fortalecimiento de las élites económicas regionales en el caso de Occidente y en el caso de la Unión Soviética con el fortalecimiento de algunos cuadros importantes dentro del Partido Comunista. Las internas políticas se jugaron muchas veces en estas regiones acusando al otro de ser un agente del capitalismo o del socialismo. Entonces, digo, esto en el término más amplio en que lo puedo explicar y tratando de ser lo más objetivo posible. Por supuesto, ahora cuando nos metamos en Argentina, esto se nos va a ir a la mierda la objetividad, porque ya no se puede ser tan objetivo. La historia, yo creo, es un fenómeno que los que la estudiamos lo hacemos siempre desde algún lugar. Esto es importante saberlo. Nosotros nos paramos en una posición, muchas veces ideológica, pero a veces una posición ante la vida, para entender la historia y qué es lo que pasó, y de alguna manera juzgarla. ¿Es función del historiador juzgar la historia? Y quizá no, pero es imposible que el mejor historiador se desprenda de las cosas que lo formaron como historiador. Su vida, sus creencias, su cultura, su historia familiar, su lengua. Entonces, todos los elementos hacen que uno la historia la entienda de determinada manera, por más que uno quiera ser objetivo. Y todos tenemos mayor o menor preferencia y tendemos a ser más condenatorios ante determinados sucesos y ser más laxos a la hora de juzgar a otros. Y esto está bien que sea así, ¿sí? Lo que es importante es tenerlo siempre claro esto, que todos los que hablamos de historia, yo y ustedes cuando hablen de historia, ¿sí?, lo hacemos desde una posición personal y que eso no es malo, ni es poco científico, ni le quita valor a las conclusiones a las que llegamos. Simplemente que, siendo
la historia, una ciencia social, nos permite abordarla desde un andamiaje más complejo que el que quizás preciso para abordar algo que no implica tantas valoraciones. Y no es lo mismo tampoco abordar la historia de la lucha entre fenicios y caldeos, por decir algo, en donde uno podría leerla sin tomar partida por ninguno de los dos, que hablar, por ejemplo, de nuestro pasado reciente, de cosas que posiblemente afectaron a nuestras familias o a gente que conocemos. Entonces, digo, ese es un punto importante a tener en cuenta y sobre todo tenerlo en cuenta en esto que vamos a abordar a partir de la clase que viene, que es de historia argentina en la segunda mitad del siglo XX. Bien, espero que anden bien, espero no haberlos aburrido demasiado y nos estamos viendo.